consiguieron sortear la valla de Melilla el pasado 3 de marzo, un enclave situado en territorio español pero en continente africano, una valla que separa el continente africano del continente europeo, una frontera entre España y Marruecos en la que utilizan las personas que tratan de emigrar hacia Europa. Más de 2.500 personas trataron de sortear esta valla, pero solo 500 lo consiguieron. A día de hoy, según las autoridades, ha sido el salto más numeroso. No obstante, fueron muchas las personas que además luego tuvieron y necesitaron asistencia médica tras los cortes y los saltos de esta valla. La frontera entre España y Marruecos está formada por más de 3 vallas que recorren 12 kilómetros de largo y tras varios metros de altura. La ciudad española de Melilla es una de las 2 fronteras terrestres entre África y Europa. Cerca de 20.000 africanos trataron de superar en 2014 la valla de la ciudad española de Melilla para pisar suelo europeo. Los guardias que la custodian han sido acusados por maltrato y expulsiones irregulares. Actualmente son días agitados en materia migratoria en Europa. A los movimientos multitudinarios que ocurren en torno a la crisis en Ucrania y el desplazamiento de su población, se le suman los esfuerzos de los migrantes africanos por ingresar a Melilla. El pasado 3 de marzo de 2022, alrededor de 350 inmigrantes superaron el paso fronterizo. Melilla es una de las 2 fronteras terrestres entre África y Europa. La separa del norte de Marruecos esta triple valla de 7 metros de altura. Se trata de la última barrera para miles de migrantes africanos que se trepan a ella para llegar a suelo europeo. La Guardia Civil que resguarda la frontera en reiteradas ocasiones han sido acusados por agrupaciones no gubernamentales de quebrar la ley internacional, por golpear a los migrantes y expulsarlos de inmediato del territorio español. Están produciendo muchas heridas a los inmigrantes, ¿no? Luego también algo que se está produciendo son las medidas de expulsión en caliente, o sea, sin ningún tipo de procedimiento administrativo, simplemente abriendo una puerta de servicio de la valla y echando a los inmigrantes. Son miles los migrantes africanos que arriesgan sus vidas intentando pasar encubiertos en autos, camiones y botes. Muchos quieren llegar a países como Inglaterra y Francia, mientras el gobierno español dice que el resto de Europa debería ayudarles con este asunto, que para sus autoridades ya se ha vuelto un problema migratorio recurrente. Los problemas de Melilla en materia de inmigración no solamente afectan o no es un problema exclusivamente de Melilla y Nador, que es la región cercana a Marruecos. Ni siquiera es un problema de España y Marruecos, es un problema de toda la Unión Europea. Por otra parte, las fronteras que separan Ceuta y Melilla de Marruecos estuvieron cerradas por 2 años como consecuencia de la crisis sanitaria que provocó que los gobiernos de ambos países optaran por no permitir el paso de vehículos y personas, como medida de prevención contra la pandemia por COVID-19. Sin embargo, el 18 de mayo de 2021 al enclave de Ceuta llegaron unos 6.000 migrantes desde Marruecos. En paralelo, más de 300 migrantes procedentes del África subsahariana intentaron pasar la frontera hacia el otro enclave español, Melilla, y según la delegación del gobierno en este lugar, 86 de ellos lo lograron. Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Esta crisis para España se produjo en momentos de tensiones diplomáticas bilaterales con Marruecos, un aliado clave contra la inmigración irregular, y por su parte la Unión Europea mostró su solidaridad con España y llamó al gobierno marroquí a impedir la salida de migrantes de su territorio. Children have been swimming to Ceuta, putting their life in danger. Many had to be rescued. One person died. The most important thing now is that Morocco continues to commit to prevent irregular departures and that those that do not have the right to stay are orderly and effectively. Ante la situación, España reforzó la seguridad en Ceuta y Melilla, el otro enclave en África, y aceleró la devolución de los migrantes. Según el gobierno de Pedro Sánchez, se repatriaron a unos 5.600 de los 8.000 que cruzaron en los acontecimientos del 2021.
Además, la Unión Europea expresó y aseguraron que no se dejará intimidar en el tema migratorio respecto con la postura del Reino de Marruecos. Puedo comunicarles que en la actualidad se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas. Repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. Ante la crisis en la frontera, varias organizaciones no gubernamentales españolas y marroquíes criticaron la presencia de menores y su utilización en lo que consideraron un juego político, a la vez que cuestionan su expulsión de vuelta a Marruecos. Aparte, las autoridades españolas subieron el tono, denunciando una agresión y un chantaje del país africano, que ha guardado un silencio casi total sobre este asunto. Esto no obedece a una crisis migratoria, sino que obedece a a otra cosa, ¿no? A una transgresión de nuestras fronteras y a una transgresión de la soberanía nacional. No obstante, el pasado 3 de marzo de este año 2022 se volvieron a repetir los hechos del 2021. Aproximadamente 300 migrantes africanos consiguieron saltar los límites fronterizos de 6 metros que separan a Marruecos de Melilla, un acontecimiento que sucede por segundo día consecutivo tras el ingreso de 491 migrantes. Ante esta situación, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, visita Ceuta y Melilla y se manifestó por primera vez sobre la nueva etapa en la relación con Marruecos y el tema migratorio entre ambas naciones. Que el resultado de todas esas negociaciones es un buen resultado para España y es un buen resultado también para Marruecos. Es no solamente un punto en el que cerramos una crisis que efectivamente tuvo su visibilización más dura, más contundente ese pasado 18 de mayo del año 2021, pero creo que no es solamente cerrar ese capítulo. Lo más importante es que sentamos las bases de una relación mucho más sólida, mucho más fuerte con el Reino de Marruecos. La delegación del gobierno en Melilla informó que aproximadamente 1.200 personas se dirigieron al vallado fronterizo, algo que activó el procedimiento anti-intrusión. Los acontecimientos derivaron en enfrentamientos entre los inmigrantes y las fuerzas de seguridad marroquíes, primero, y españolas después. Respecto al tema migratorio, en la reciente visita a Ceuta, Pedro Sánchez, expresó que con Marruecos habrá una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, donde se garantiza la virtud terrestre de ambas naciones. Y en ese sentido creo que aspectos que se consolidan en esta nueva relación vinculados con la seguridad, vinculados con el control migratorio, relacionados también con los sólidos vínculos económicos y comerciales que tenemos con Marruecos y lógicamente también construyendo una relación sólida y sincera basada en el respeto mutuo y en la integridad territorial de ambos países. A mí me parece que es una extraordinaria noticia para España y también para Marruecos. En este sentido, el gobierno de España anuncia nuevos lazos en sus relaciones con Marruecos, ahora que el gobierno marroquí le ofrece garantías solventes y duraderas sobre Ceuta, Melilla y las aguas territoriales de Canarias y el control de los flujos migratorios con ayuda financiera de la Unión Europea. Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestras relaciones con Marruecos y cerramos definitivamente una crisis con un socio estratégico. Por otra parte, Naciones Unidas ha expresado la necesidad de que España y Marruecos alcancen un acuerdo común para calmar la situación que se vive en Melilla y Ceuta, tras la llegada irregular de miles de migrantes africanos a esas ciudades desde territorio marroquí. Además de expresar que ambos países hagan uso de políticas migratorias que salvaguarden la vida de los migrantes de procedencia africana. El continente europeo y la
africano está dividido por dos fronteras terrestres, ambas en territorio español, en Ceuta y en Melilla. Las dos están cercadas por una frontera, por una valla, que es uno de los puntos de escape de muchas personas que tratan de emigrar a falta de vías seguras y legales. Esta valla, por ejemplo, en Ceuta, el año pasado, fueron más de 8.000 personas las que sortearon esta entrada hasta llegar a Europa, a España. Personas que huían de la guerra y también huían de la pobreza estructural del Reino de Marruecos. Muchas de ellas eran de origen marroquí, muchas de ellas también eran niñas y niños menores sin acompañamiento familiar. No obstante, la actuación del gobierno de España fue una devolución en caliente, una devolución inminente, obviando la situación de huida y la situación por la que muchas de ellas solicitaban asilo y refugio en el Estado español. Melilla es un enclave español en el continente africano, ciudad transfronteriza bordeada por más de 12 kilómetros de alambrada, frontera sur de la Unión Europea. En marzo de 2022, más de 2.000 personas trataron de sortear la valla de Melilla. Lo consiguieron 800 migrantes que escapaban de la guerra, los conflictos o la violencia en sus países, pero se enfrentaron al cierre de fronteras. Mbela es un jugador profesional de baloncesto en Camerún. El conflicto armado entre la zona anglófona y francófona le obligó a dejar su país atrás, pero su recorrido se enfrentó a los 6 metros de alambrada de Melilla y a la violencia policial. Moi particulièrement pour moi, moi je jouais au basket, tu vois. Moi je jouais au basket, Au Cameroun, il y a eu une crise anglophone. Donc, on veut dire la division contre les francophones, contre les anglophones. Moi, j'étais du côté anglophone, tu vois. Donc, moi, j'ai pu fuir la guerre. Puis, ils sont arrivés dans un village. Le village, on appelle Manfé. Le village, on appelle Manfé. Ils sont arrivés, les touristes, quoi. Là-bas, on les appelle les ambazoniens. Ils sont venus tuer les gens, couper les têtes des enfants, gâter les écoles. De suite, donc il n'y a rien, tout le monde a fui et moi j'ai pu m'échapper jusqu'à arriver jusqu'ici. À la frontière, oui. Pratiquement ici à la barrière, tu vois, c'était pas du facile, c'était pas tout, c'était ni facile, c'était un peu trop difficile. Parce qu'en arrivant depuis la forêt, les militaires marocains, j'ai pu vu vite avant, donc c'était un peu trop difficile pour arriver jusqu'à la frontière, comme la barrière, parce qu'il y avait la Guardia civile qui était déjà en place, les militaires marocains, donc ils ont commencé à tirer des armes sur nous. Et pour nous, nous étions plus nombreux, nous étions plus de 2000 et chaque personne a eu l'opportunité de foncer sur eux. C'était pas si facile, il y a certaines qui sont blessées, il y a eu des morts. Par contre, pour moi, Dieu merci, Dieu m'a pu sauver, je n'ai pas eu rien de gratuit ni de blessés. Parce que j'étais plus courage. Quand je regarde encore la barrière, je me sens déjà bien parce que je suis dans un territoire espagnol. Je suis dans le territoire espagnol, je suis heureux, je suis tout fier. Quand je regarde encore du côté du Maroc, tu vois la forêt de l'autre côté, là où nous étions dans le Maroc, dans la forêt, là où les militaires marocains venaient nous menacer. Je me sens très disquieto. Tras meses o años en Marruecos, los migrantes sobreviven en el bosque, escondidos, tratando de evitar ser repatriados o abandonados en el desierto. Ils nous torturent, hein? Oui, c'est vrai, les Marocains nous ont beaucoup fatigués. La police marocaine, les gens qui viennent pour nous chercher dans la forêt, pour nous envoyer dans des refoulements et puis aussi nous enfermer
dans leur salle de détention là. Donc toujours, même jusqu'à présent, il y a des gens là-bas, hein, ils fatiguent les gens là-bas, où on dort là-bas, c'est très cher. Moi quand même, je remercie le bon Dieu parce que je n'ai jamais été dans leur salle de déportement là. Je n'ai jamais été là-bas, mais quand même mes frères qui ont passé là-bas, ça n'a pas du tout été facile pour eux. Et puis aussi c'est dur pour eux. Jusqu'à présent, il y en a certains qui sont enfermés là-bas. Vous voyez, c'est vrai, c'est pas du tout facile. Hein. Et puis on te prend encore, parfois on peut te rapatrier en Algérie. Il y en a, on les envoie à Oujda, vous voyez. Il y en a aussi, on les envoie, on les refoule aussi dans des régions au Maroc, ici, vous voyez. Los migrantes africanos son los grandes perjudicados de las políticas fronterizas de doble moneda de la Unión Europea. Trabas, violencia, racismo son algunos de los principales problemas para las personas negras que quieren migrar. A una violencia extrema, como hemos visto en las imágenes, a personas que, según lo que hemos visto en vídeo, estaban ya desarmadas y muchas de ellas en el suelo, inmovilizadas, pues nos parece brutal y rozando, si no entra de lleno, en lo delictivo. De hecho, ya está en manos de Fiscalía la posibilidad de poder abrir diligencias por presuntos delitos de lesiones y omisión de medios de socorro, ¿no? Por parte de esta actuación policial. El acceso, en realidad la Ley General de Asilo sí contempla la posibilidad de poder pedir asilo en consulado y embajada que se encuentren en el territorio extranjero, pero eso está condicionado a una regularización posterior en un reglamento. Ese reglamento no existe, desde 2009 que existe la Ley General de Asilo no se ha reglamentado, con lo que esa posibilidad en realidad de facto está vetada porque no se ha desarrollado reglamentariamente, por lo que no se puede pedir asilo en consulado y embajada, por lo que la única posibilidad que le quedaba era o saltar la valla directamente o acceder por vía marítima. Pero se está haciendo un doble rasero absoluto entre unos refugiados y otro tipo de refugiados. De repente el Estado decide que va a regularizar entre 10.000 y 14.000 personas procedentes de Ucrania en situación administrativa irregular, cuando en España hay 400.000 personas en situaciones administrativas irregular y en Andalucía más de 30.000. ¿Por qué ese doble rasero? Se utiliza además un procedimiento exprés para todas estas regularizaciones que nos parece estupendo. Pero ¿por qué esa diferencia? ¿Qué pasa con que unos vienen de países occidentales, blancos con ojos azules y otros son negros a los que no se les está tratando igual? Y nosotros denunciamos este racismo institucional que es absolutamente impensable, escandaloso que se dé en el Estado español. Desde el año 2020, las fronteras entre España y Marruecos están cerradas. La Oficina de Protección Internacional entre los dos lados también. Sortear las cuchillas de Marruecos y la triple alambrada se ha convertido en la única alternativa para los que quieren migrar a Europa. La frontera de Melilla es la frontera más transitada junto con la de Ceuta de todo África. Nosotros tenemos muy claro que la frontera es un mecanismo que usa Marruecos, como la inmigración, para presionar a Ceuta y a Melilla. Nada más que hay que ver las fechas históricas que han ido pasando y me voy a remitir a la Marcha Verde del año 75. Desde ahí no se ha parado. Entonces Marruecos usa esas son sus armas de presión y sencillamente ellos intentan pues presionar. Y la última razón que están sosteniendo es lo del Sáhara, es decir, en el momento que España dijera que Sáhara es marroquí, se acababan los problemas por el momento. Ahí está el quid de la cuestión. Y Marruecos pues, no tiene ningún problema, porque como tiene un apoyo internacional por parte de Israel, Estados Unidos y algunos otros países, pues de alguna manera se sienten fuertes y de alguna manera pues
usan esas fortalezas pues bueno, para intentar debilitarnos. La situación geográfica de España la sitúa como una puerta entre Europa y África. Son muchas personas las que tienen que atravesar y llegar hasta el Estado español para conseguir y seguir adelante su proyecto migratorio. Muchas de las personas que tratan de salir de África, muchas también de ellas no solamente atraviesan por la parte terrestre como son estas fronteras en Ceuta y Melilla, sino que también la mayoría lo hacen a través de la frontera marítima. Canarias se ha convertido en uno de esos puntos claves, también conocida como la ruta de la muerte. Son miles las personas que tratan de llegar jugándose la vida a falta de vías seguras y legales debido a las políticas migratorias que niegan este derecho fundamental de todas las personas a poder migrar. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, les invitamos a que sigan en sintonía con el canal y como siempre volveremos a este espacio de nuevo para poner nombre y apellido a todas las vulneraciones de derechos fundamentales y de toda la humanidad, como siempre en Entre Fronteras.